¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. El día de hoy, 6 de mayo, vamos a iniciar con nuestra clase de matemática y nuestro tema del día de hoy son criterios de divisibilidad. Existen reglas que permiten determinar mentalmente si una cantidad es divisible exactamente entre otro número. Vamos a ir conociendo los varios criterios de divisibilidad que es muy necesario que ustedes conozcan para poder realizar cálculo mental de una manera mucho más rápida. Empecemos entonces. Tenemos acá el primer criterio, que es la divisibilidad entre 2, y nos dice si su último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8. Pues básicamente lo que nos está diciendo este criterio, que es uno de los más sencillos, es todo número que termine en par básicamente pues es divisible dentro de 2. Si ustedes se dan cuenta, los números en los que terminan son números pares. Entonces veamos un par de ejemplos sobre esto. Tenemos el primer número, que es 54. Entonces aquí tenemos 54 que termina en número par, en este caso el 4 es divisible dentro de 2. 54 dividido 2, eso nos va a dar 36. Tenemos de ahí el 80. El 80 termina en 0. El 0 también es un número par. 80 dividido 2, 40. Tenemos el 36, que termina en este caso en par, que es el 6. Y 36 dividido 2 nos dará 18. Por último tenemos el 22. El 22 termina en 2, que es un número par. 22 dividido 2, 11. Recuerden, pues los criterios de divisibilidad nos dice que son divisiones exactas. Recuerden, una división exacta es cuando el residuo es 0. Tenemos el siguiente, divisibilidad entre 3. Si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Veamos acá a qué se refiere este criterio. Por ejemplo, tenemos el 54. En este caso lo que vamos a hacer es sumar sus dos cifras, 5 más 4. 5 más 4 es igual a 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto el 54 es divisible dentro de 3. 54 dividido 3, que eso nos va a dar 18. Tenemos ahora aquí el 42. 42 sumamos sus cifras, 4 más 2. 4 más 2 es 6. 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto el 42 es divisible dentro de 3. Y 42 dividido 3, eso nos dará 14. Tenemos ahora el 93. 93, en este caso 9 más 3, que eso nos dará 12. 93 dividido 3, que eso nos dará 31. Entonces, vamos ahora al siguiente criterio, divisibilidad entre 4. Si los dos últimos dígitos son ceros o divisibles entre 4. Tenemos entonces 200 dividido 4. Vemos en este caso que sus últimos dos dígitos son ceros. Automáticamente el número va a ser divisible entre 4. Tenemos el 132. En este caso, el 132, vean, los dos últimos dígitos es un 32. El 32 es divisible dentro de 4. Por lo tanto, el 132 se puede dividir dentro de 4. 132 dividido 4, que nos dará 33. Tenemos 48. 48, en este caso, vemos que estos dos dígitos son divisibles dentro de 4. 48 dividido 4, 12. Tenemos el 64. El 64 en este caso también es divisible dentro de 4 automáticamente. Entonces 64 dividido 4, eso nos dará 16. Vamos ahora con el siguiente criterio, divisibilidad entre 5. Si su último dígito es 0 o 5. Veamos entonces acá. Tenemos 200 dividido 5. En este caso vemos que termina en 0. Si termina en 0 o termina en 5, automáticamente el número es divisible dentro de 5. 200 dividido 5, que eso nos dará 50. Tenemos ahora el 175. Termina en 5. 175 dividido 5, eso nos dará 35. Tenemos el 100. Termina en 0, por lo tanto es divisible dentro de 5. 100 dividido 5, que eso nos dará 20. Y tenemos 365. 365 termina en 5, por lo tanto 365 dividido 5, eso nos dará 73. Entonces, este criterio, recuerden, uno de los más sencillos. Si el número termina en 0 o termina en 5, automáticamente el número es divisible dentro de 5. Veamos la divisibilidad entre 6. Si el número es divisible entre 2 y 3, es divisible entre 6. ¿A qué se refiere? Si un número es divisible dentro de 2 y el número también es divisible dentro de 3, automáticamente el mismo número va a ser divisible entre 6. Veamos entonces el primer ejemplo. Tenemos 54. 54 termina en par, en este caso 4, por lo tanto es divisible dentro de 2. 54 dividido 2, que eso nos va a dar 27. De ahí
Si sumamos sus cifras, en este caso 5 más 4 nos dará 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible dentro de 3. 54 dividido 3, 18. Vemos que es divisible dentro de 2, también dentro de 3, por lo tanto este número es divisible entre 6. Vemos entonces aquí 54 dividido 6, que eso nos dará 9. Veamos el siguiente, tenemos 84, en este caso termina en par, que es 4, se puede ir dentro de 2, que eso nos va a dar 42. Si sumamos sus cifras, 8 más 4, 12. 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto el número es divisible dentro de 3. 84 dividido 3, eso nos va a dar 28. Por lo tanto, si es divisible entre 2 y entre 3, el número va a ser divisible entre 6. 84 dividido 6 va a ser igual a 14. Tenemos el siguiente, 12. 12 termina en 2, por lo tanto es divisible dentro de 2. 12 dividido 2 es igual a 6. Si sumamos sus cifras, 1 más 2 es 3. 3 es múltiplo de 3, por lo tanto 12 es divisible entre 3. 12 dividido 3, 4. Es divisible entre 2, es divisible entre 3, por lo tanto es divisible entre 6. 12 dividido 6, que eso nos va a dar 2. Tenemos el siguiente, 156. Termina en par, en este caso 6, es divisible entre 2. 156 dividido 2, 78. Si sumamos sus cifras, 1 más 5 más 6, eso nos dará 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto 156 también es divisible entre 3. Eso nos va a dar 52. Es divisible entre 2, es divisible entre 3, automáticamente también va a ser divisible entre 6. 156 dividido 6, eso nos va a dar 26. Divisibilidad entre 7. Si se separa el último dígito de la derecha, se multiplica por 2, se le sustrae al número que queda y el resultado es un múltiplo de 7. Si aún no se reconoce, se vuelve a aplicar. Veamos entonces acá cómo funciona este criterio de divisibilidad. Tenemos nuestro primer ejemplo, 819. Lo que vamos a hacer es separar el último dígito que está a la derecha, en este caso el 9. Nos va a quedar 81 y 9. Entonces, ya que están separados, vamos a hacer lo siguiente. Al número que nos quedó del lado izquierdo, que en este caso corresponde al 81, le vamos a restar el número que nos quedó a la derecha multiplicado por 2. En este caso, 2 por 9. Quiere decir que va a ser 81 menos 2 por 9. 2 por 9 es 18. Entonces nos quedará 81 menos 18. Y eso nos da 63. 63 es un múltiplo de 7. Por lo tanto, el 819 es divisible entre 7 y eso nos va a dar 117. Veamos al siguiente. 182. Separamos 18 y 2. Nos va a quedar entonces 18 menos, multiplicamos por 2 el número que separamos a la derecha, 2 por 2. Eso nos dará 4. Y 18 menos 4, eso es 14. 14 es un múltiplo de 7, por lo tanto, el número es divisible entre 7 y 182 dividido 7, eso nos dará 26. Veamos otro siguiente, tenemos aquí 133, separamos nuevamente 13 y 3. 13 menos 2 por 3 que nos da 6 y 13 menos 6 que eso es 7. Por lo tanto, 133 dividido 7, eso nos va a dar 19. Recordemos, este número que nos queda al final de hacer la resta tiene que ser un múltiplo de 7. Tenemos el siguiente, 448. Separamos y nos va a quedar 44 y 8. En este caso, 44 menos 2 por 8 y eso nos dará 16. 44 menos 16, eso nos queda 28. 28 es un múltiplo de 7. Por lo tanto, el número es divisible entre 7. 448 dividido 7, que eso nos dará 28. Veamos el siguiente, divisibilidad entre 8. Si los tres últimos dígitos son ceros o divisibles entre 8. Veamos entonces acá, tenemos el primero que es 1000. Vemos que sus tres últimos dígitos son ceros. Por lo tanto, el número va a ser divisible entre 8. 1000 dividido 8, 125. Tenemos el siguiente, 1360. En este caso, 360 se puede dividir entre 8, que eso nos va a dar 45. Por lo tanto, 1360 se puede dividir entre 8. 1360 dividido 8, eso nos va a dar 170. Tenemos 2568. El 568 es divisible entre 8, que eso nos da 71. Por lo tanto, 2568 es posible dividirlo entre 8 y este resultado nos dará 321.
Por último tenemos el 936. En este caso el número es divisible entre 8, que se notará 117. Divisibilidad entre 9. Si la suma de sus dígitos es divisible entre 9. Este criterio de divisibilidad es muy parecido al del 3. Lo único que cambia es que ahora ya no vamos a buscar múltiplos de 3, sino que sean números divisibles entre 9. Veamos entonces, tenemos 819, sumamos sus dígitos, 8 más 1 más 9, eso notará 18. 18 es un número divisible entre 9, por lo tanto 819 es posible dividirlo entre 9 y eso notará 91. Tenemos ahora 153, sumamos 1 más 5 más 3, que esto notará 9. 9 es divisible entre 9, por lo tanto 153 es divisible entre 9 y eso notará 17. 765, 7 más 6 más 5, que eso nos va a dar 18. 18 es un número divisible entre 9, por lo tanto 765 es divisible entre 9, que eso nos dará 85. De ahí tenemos divisibilidad entre 10. Si su último dígito es 0, todo número que termine en 0 automáticamente es divisible entre 10. Veamos, 200 termina en 0, se puede dividir entre 10. 200 dividido 10, 20. 50 termina en 0. 50 dividido 10, 5. 600 termina en 0. 600 dividido 10, 60. 90 termina en 0. 90 dividido 10, 9. Con eso vemos entonces que se cumple el criterio de divisibilidad. Con eso concluimos entonces la clase del día de hoy. Ya pueden realizar ustedes sus ejercicios. Cualquier duda, por favor, me lo hacen llegar a la plataforma. Yo con gusto los estaré apoyando. Espero que tengan un excelente día.